Profesor Neil, muy buenos días. Su estudiante David Ocupa va a presentar su tema que pertenece al examen final, el cáncer. Soy estudiante de la UPN con la carrera de nutrición y dietética. El cáncer. Como sabemos que el cáncer es la multiplicación de células anormales que va a afectar un órgano. En sí, esto va a agrupar a un conjunto de enfermedades y actualmente viene a ser un problema de salud pública con más de 18.1 de casos que en sí en mortalidad viene a ser ya un 9.6 millones. En las causas tenemos tres: los carcinógenos físicas, que esto se denomina a las radiaciones ultravioletas o ionizantes. Los carcinógenos químicos, acá tenemos a los compuestos químicos, por ejemplo, tenemos los asbestos y el arsénico, ejemplos, ¿no? Carcinógenos biológicos, acá va a ser por el cuadro de infección, que son las bacterias, ya sea ya por virus o algunos parásitos. Sobre el origen de cómo se desarrolla en la célula, es un ciclo. Acá tenemos en el cuadro representativo del ciclo celular, que va a tener dos fases, la interfase y la otra es la división celular. Acá se va a desarrollar de que la célula, cuando ingresa a desarrollarse, va a ser, digamos, cuando se va a celular, la célula va a nacer, va a empezar en la fase fase de G1, donde se va a sintetizar proteínas, y el ARN va a funcionar más, se va a adaptar a ser una célula normal. Para después, en este ciclo, va a haber dos circunstancias de quiebre. Uno, que pasa a la fase G0, acá la célula se queda quieta, no se va a reproducir. Y otra es que se vaya a la fase S, que significa que va a sintetizar. Por ejemplo, se va a duplicar en dos para el ARN, y ahí es donde sale el mecanismo. Se dice si una célula que debería de salir de esta fase, pero no lo hace, se va a mantener. Y la otra se salió de la G0, pero regresa a base de división por la que no debería de regresar. En la otra fase, que viene a ser la apoptosis, de muerte celular programada, acá es una fase de error que va a aumentar en la G2, el tamaño de ADN, o sea, el organismo no lo va a poder controlar. Después ya pasa el de G2 para pasar a la fase M, de fase de división celular. Acá ya se va a reparar cuando hay daños, pero a veces ya el organismo no lo puede desarrollar, por lo tanto ahí hay alteraciones de cómo va a haber células cancerosas. Ahí tenemos la explicación del origen de la célula. En tipos de cáncer tenemos varios. Los que más conocemos son las linfomas. Ahí podemos ver en el cuadro ya, ahí podemos ver en el cuadro que son las linfomas que van a afectar el sistema inmunitario, por ejemplo, a los ganglios, la leucemia, el sarcoma, que afecta a los huesos, y tipos de carcinomas, que es el más común, el más habitual, que puede ser, que más que todo le afecta en el tejido epitelial. En la clasificación de tumores tenemos benigno y maligno. Estas características, cuando es un tumor benigno, es cuando las células similares al tejido de nuestro y se va a localizar en un órgano determinado y se va a encapsular y no se va a diseminar, o sea, no va a ser metástasis. En cambio, los tumores malignos, acá sí son ya células cancerígenas netamente, va a invadir y por lo tanto va a ser una amenaza para el cuerpo y que va a llegar a ser metástasis. Acá en los ejemplos de cánceres tenemos hombres y mujeres.
El cáncer no ve ninguna condición de edad, ni social, ni económico. Por lo tanto, los hombres los que más sufren son cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de hígado. Y en cambio las mujeres, los que son más relevantes es el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. Hay más tipos de cánceres, son ejemplos que estoy relacionando. En los factores de riesgo, acá lo que más tenemos es el consumo de tabaco, la mala nutrición, que ya viene a ser la obesidad, la ingesta de bebidas alcohólicas y el sedentarismo. Y en la mala nutrición, acá también tenemos que hacer hincapié en los alimentos ultraprocesados o alimentos transgénicos. En el cuadro clínico, acá va a ser variable porque es de diferentes tipos de cáncer que cualquier paciente puede tener. Son asintomáticos, o sea que no va a referir síntomas o signos. Síndromes paraneoplásicos hace relevancia que se va a dar al tipo de cáncer en diferentes pacientes. Y fiebres son persistentes. Los bultos se denominan más a los tipos de tumores. Las manchas va a ser relevancia a los melanomas y síntomas propios de cada tumor que es dado, ¿no? El diagnóstico, acá se va a realizar anamnesis, examen físico, examen laboratorio, marcadores tumorales de cada tipo de cáncer. En examen laboratorio puede ser de orina, frotis, de sangre o heces. También se realizan ecografías, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías y biopsias para determinar qué tipo de cáncer o qué tipo de tumor haya sido benigno o maligno. Y eso también sirve para que tenga un buen tratamiento el paciente. En las medidas de prevención, acá tenemos que evitar el tabaco, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar la exposición prolongada de sol con bloqueadores, sombreros, otros métodos también, mantener un peso adecuado para no llegar a sobrepeso o obesidad, realizar chequeos regulares que es indispensable y así tratar a tiempo al cáncer y realizar actividad física. Acá tenemos puntos a explicar. El Perú tiene un centro que hace las investigaciones, que es el INE, que es Instituto Nacional de Neoplásicas, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Como podemos ver, el 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, ahí donde siempre hay promociones para así detectar, evitar y tratar al cáncer. Acá tenemos una imagen muy importante que son los listones de colores del cáncer. Por ejemplo, el rosa representa cáncer de mama, el amarillo cáncer infantil y los demás colores en consiguiente que mostramos en el cuadro. Acá hay algo, también otro aporte, que el cáncer es un término griego denominado carcinoma de cáncer por el cangrejo, que tiene algo aparecido a la metástasis, por lo tanto se quedó como carcinoma el término. Y también el médico que va a ser tratado son los oncólogos. Y como para terminar, las conclusiones de este tema muy importante es si uno se hace sus chequeos o toma hincapié, acá que vuelvo a poner las medidas de prevención, va a tener menos riesgo de sufrir cáncer. También los chequeos son muy importantes realizar y nosotros como futuros nutricionistas aportar, promocionar el consumo de alimentos orgánicos, así dejar de un lado los ultraprocesados. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.